Pero esto es la cultura. Hay una instancia germinal que nos recuerda las palabras de Rousseau. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. No se trata de afirmarlo, solo de recordarlo. También del requiem surgen los himnos, y nosotros, los que fuimos niños en la década de los 60, lo sabemos. Crecimos influidos por el espejismo de lo que muchos han llamado una década esperanzada. Sin embargo, somos sobrevivientes de una modernidad escandalosa, de un infierno de saberes. Los que no estamos muertos y conocemos algo de estas 3 décadas, hemos aprendido a no creer, lo que no significa inevitablemente perder la fe, aunque sí tal vez la esperanza. Intuimos que no existe saber que pueda incluirnos por completo. Somos hijos de la desilusión, pero también tenemos hijos. Y es aquí donde el cielo se despeja y las palabras vuelven a ser palabras y las verdades, aunque ya no absolutas, vuelven a ser verdaderas. Nos encontramos en una instancia que, a pesar de haber nacido en lo real, aún no ha echado sus raíces. Nos encontramos en el terreno de la utopía. El dolor y la mentirosa soberbia de las verdades absolutas, el autoritarismo científico, nos han dejado algo: el desamparo. Podríamos decir que es un comienzo poco promisorio. No lo imagino así. El desamparo nos precisa la geografía de nuestros límites, el alcance de nuestra estatura. Esto nos vuelve menos presuntuosos. Y ese es el único legado que podrán recibir nuestros hijos. Ya no podemos dejar de decir que no podemos. La transparencia de nuestra madurez despojada, la legítima tristeza que sentimos, vuelve a nuestros hijos más fuertes, más compasivos. Cuando se llora a los brazos de un niño es porque se sabe que él puede consolarnos. Y poder consolar es saber que no se es impotente, que hay algo que tiene que ver con la condición humana y que no está restringida por los estadios del pensamiento ni por los conflictos edípicos. No tenemos la menor idea de lo que son los niños. Apenas hemos clasificado conductas, generalizado, planteado estrategias didácticas, pero no podemos comprenderlos. Creemos más en la interpretación adulta de un test proyectivo que en sus expresiones. Traducimos sus necesidades en vez de escucharlas. Escondemos el alma y los dejamos solos. El miedo infantil no es más que aquello que ocultamos detrás de una cortina de apriorismos, callando, interpretando, suponiendo, haciendo sombras siniestras de lo que tal vez no sea siniestro para ellas. El nacimiento, la sexualidad, el deseo, la tristeza, la vejez y aún la muerte. Jamás podremos edificar una verdadera utopía mientras no cambiemos el rumbo de nuestra relación con lo que entendemos por condición humana. Ya no se trata de que lo hagamos con nosotros, se trata de que al menos les dejemos el campo abierto a nuestros hijos, enseñando desde la interrogación. Después de todo, la única metáfora del hombre está construida con los signos de la infancia. Quizás alguna vez comprenderemos que lo edénico de la niñez no es la algarabía, sino la intensidad exenta de apriorismos con que se contempla el mundo. Pero esto lo dice un adulto. Mejor escuchemos a los niños. Yo unas preguntas te quiero hacer. Si son 40 los ladrones, si son 9 los planetas, si hasta ahora el mundo no ha cambiado, si hasta ahora el mundo no cambiará, si se puede confiar en un zorro, si en las sierras está Alí Baba, si el sol te quema, si las llamas consumen el verde mar. ¿Qué piensa el gato que siempre te observa con esa mirada fría y tenebrosa? ¿Qué dice el arma cuando te apunta? Victoria, 10 años. Eras una vez una flor que murió en la guerra,
porque la mataron los soldados. La carta de la tumba fue volando hacia una estrella. Se terminó el tiempo de la tumba. Se levantó la tierra de la tumba y la flor revivió. Era más fuerte que la guerra. Verónica, 5 años. La poesía es un regalo para la gente que traemos del país de la inspiración y es también una prueba de que estuvimos allí. Sofía, 10 años. Pequeño Génesis. Capítulo 1. La tierra es arcilla y el arco iris nos pintó de colores y la vida nos puso el corazón. Así vivimos todos, pero hay personas que no nacieron de la arcilla fresca y dulce de la tierra. Ellos nacieron de un barro lleno de maldad. A ellos los crió la muerte. Capítulo 2. Nosotros tenemos la misma paz de la naturaleza y de la fresca vida. Nosotros también vivimos en una botella de agua que tiene las guirnaldas de todos los colores de los sueños, y adentro hay una llave mágica que abre la paz. Capítulo 3. Los rayos del cielo son nuestros amigos, porque la lluvia es la magia de Dios. Los malos no le temen a la guerra, en cambio a nosotros nos apena. Verónica, 7 años. A modo de epílogo, estado de cosas. Haciendo una semblanza final del estado de cosas, sería operativo al menos adherir a algunas verdades que se nos presentan como evidentes en la experiencia. Por ejemplo, sucede un acontecer que determina toda nuestra existencia, independientemente de nuestro accionar. Atravesamos tal cual, lo hemos expresado en la época del genocidio silencioso. Como los peores momentos históricos, incluso bíblicos, estamos sumergidos en la perplejidad que preludia las más diversas formas de la esclavitud, tanto fácticas como ideológicas. Recordemos ciertos pasajes de la Biblia. La actitud sumisa de Job antes de su rebelión, o la obediencia ciega de Abraham en cuanto a sacrificar a su hijo por Yahvé. Y aquí podríamos referirnos a la ya no tan reciente historia de los años 70, cuando aún la credibilidad hacia el líder fascista congregaba las fuerzas morales de muchos de los jóvenes más brillantes de una generación hoy desaparecida. ¿Cómo pudieron? Aún nos preguntamos algunos, los que no hemos perdido la memoria, condenarse a la inmolación, sacrificar sus vidas por un militar camuflado en su demagogia populista, un hombre que desde el balcón de la Casa Rosada, mientras ellos vitoreaban su nombre, los insultó públicamente bajo la nominativa común de estúpidos imberbes en aquella lamentable jornada de 1974. Tendremos entonces que suponer algunas ideas poco alentadoras, admitir, en síntesis, que cabe dentro de la condición del hombre la posibilidad de que las víctimas idolatren a sus victimarios y detesten a los rebeldes. Nunca dejaré de preguntarme qué podría haber sucedido si, accediendo al libre pensamiento, los más intransigentes hubiesen dejado prevalecer la idea ajustándola a las nuevas circunstancias políticas. Pero lamentablemente esto no fue así. Y no por ventura, sino por ese imponderable que escinde el comportamiento humano en una ancestral ruptura entre lo individual y lo colectivo. Pareciera ser entonces que este deseo de ser sojuzgado no es una circunstancia aislada, sino más bien un horror muy frecuente. Horror que consiste nada menos que en el amor del pueblo, del hombre masa por su torturador. En este fin de siglo, los ejemplos de idolatría, lo hemos visto, abundan en lo que se ha dado en llamar el cuarto poder, es decir, los medios de difusión. Dentro de los medios gráficos tenemos lo que bien podríamos llamar el grupo de las revistas vidriera, imágenes grandes con textos cortos para malos escolares.
Allí se goza, en estado de idolatría, una fórmula muy triste, ciertamente, para remendar los resentimientos de clase. La revista Caras arranca ya desde el título con su burdo doble mensaje, riqueza-fama. De página a página, se encarga de comunicarnos con insultante soltura las últimas adquisiciones de los narcotraficantes blanqueadas en propiedades fastuosas a todo color, pasando luego a las confesiones insulsas de las beldades de turno. Y todo esto por un precio módico, apto para leer en la playa, en la sala de espera del dentista o en el subte, es decir, siempre al alcance del consumidor, según la ocasión lo indique. En la revista La Nación tenemos un ejemplo algo menos grosero, pero no por eso menos peligroso. Digamos que la desfachatez de revistas como Caras puede funcionar de modo benéfico en tanto lo explícito permite cierto grado de comprensión del mensaje. En cambio, en estas revistas de tipo intermedio hay una pátina de discreción informativa. Tenemos artículos políticos manejados generalmente con el tono coloquial, propio del estilo magazine, sin perder, claro está, su clásica caída en el chisme. Esto se ilustra fácilmente con algunos párrafos que a continuación transcribimos del reportaje a Graciela Fernández Mejide, publicado en la revista Nación del 14 de septiembre de 1997. Dice el periodista: ¿no va a extrañar el lujo que tiene en el Senado? M. Sí, es así, pero estoy acostumbrada. Las preguntas funcionan como una artillería acerca de disputas domésticas. Su relación con Alfonsín o Chacho Álvarez, sus peleas con Bordón. Pregunta el periodista: ¿y con Bordón? ¿Qué pasó? ¿Los enredó a todos? M. No, pero Bordón lo que hizo fue hacer por las suyas lo que se le dio la gana. Yo no sé cómo es cada persona. Sé lo que se puede pasar en política. Termino con lo de Mogó y después te digo de Bordón. No hace falta mucho más para dejar en claro el tono de rencilla doméstica que el periodista intenta dar al discurso político de Mejide. Por otra parte, las fotos buscan reflejar una frivolidad a la que ninguna mujer, y este es el mensaje implícito, por más que aspire a ser presidente, podrá escapar jamás. La imagen de la senadora subida a una bicicleta fija con un fondo de biblioteca nos relata la historia del abandono de las causas por el pequeño goce de existir. Habrá que prepararse para ser un figurín del poder. De no resultar así, de resistir, se corre el serio riesgo de volverse un individuo en circunstancias de hacer algo verdadero, transgresor y hasta revolucionario. De eso se trata entonces este nuevo logos. Aparecer es el único modo de existir. La virtualidad no es solo patrimonio de la informática, es un arma ideológica para inhibir la existencia del individuo en su libre discurrir por el ánima. Y es precisamente por eso que, avanzando la revista, a página por medio tenemos 3 carillas dedicadas a la imagen, en las cuales podemos contemplar el cénit de esta virtualidad. La belleza bidimensional que nunca habrá de ocupar espacio alguno, ni tendrá poder de decisión. Ella es la mujer cautiva que late adentro de toda mujer. Hacia ella nos dirige las páginas de la revista como Virgilio a Dante, del infierno al paraíso. Ahí está la ingrávida Beatrice, ideal de todo ánimus, de toda voluntad conquistadora, de todo espíritu egocéntrico. Ella es la modelo, aquella que nos catapulta al universo del estado de cosas, esa gloria de haber aprendido a aparecer. Sonríe, desprolija, insinuante, juguetona, como si el mundo fuese una mirada colectiva, atónita y maleable, que ella moldea a su capricho. El título reza: Ganar de mano. Más abajo: la apuesta es jugar con los contrarios, un contrapunto donde las transparencias son protagonistas.
Los ejemplos son tantos que no podríamos mencionarlos a todos, y mucho menos detenernos en un prolijo análisis de cada uno. Contentémonos con saber simplemente que la base que sustentan publicaciones masivas como estas es la misma. Adulteración de los significados de las ideas en la cocina grosera de lo doméstico. Rigidez en la estructura de imágenes de poder inamovible, bajando, eso sí, por necesidades de los tiempos que corren, a la clase media. Como la propaganda del Citibank que nos dice: el dinero no hace la felicidad. Y foto de familia feliz por medio. Abajo concluye: aunque en el fondo con el sitio usted puede planearla. Pero no hay que ser distraído. Más adelante, con una foto a doble carilla, el empresario Soros, parte protagónica indiscutible de los dueños de la Argentina, nos consuela. No todo en la vida es plata. La crítica podría parecer dirigida al empresario. No nos engañemos, nos están hablando con el lenguaje de la impunidad. Nos están aclarando que nada puede planearse, que el mundo es de los otros y el olvido, solo el olvido es nuestro. Lo grave de todo esto es que nuestra sociedad intenta pasar por nimios o banales gran parte de estos signos. Pero este descuido es altamente peligroso. El más mínimo ejemplo que podamos dar nunca es aislado. Todo acontece dentro de una telaraña, una trampa, cuyas facetas van de lo mínimo a lo máximo, sin por eso dejar de ser hermanas de un mismo fenómeno, el de la muerte del individuo. Y esto, filosófica, política, existencialmente, es la muerte de la democracia. Un pueblo no tiene sentido si no está conformado por un conjunto de individuos mínimamente libres en acción y pensamiento. Que una masa hipnotizada vaya a las urnas para dejar un voto, adormecida por la costumbre de pertenecer a un determinado movimiento político, o apremiada por urgencias financieras, o sometida al condicionamiento de la opción. Hablamos del voto castigo. Esto no significa nada, y, disculpando lo áspero del término, esta vulgocracia no es más que una dictadura ideológica en la que el individuo tiene vedado todo derecho a las urnas. De este modo, y retomando como referentes los ejemplos anteriores, la desproporción económica y existencial, en tanto dentro de nuestro sistema, es tenido por existente solo aquello que parece. Entre las imágenes de poder y nuestra invisibilidad, obviamente genera angustia porque se nos muestran paraísos cuyo bidimensional confort podemos oler, paladear y hasta recordar en algún lejano cuento de la infancia. Pero el efecto vidriera, así como el suplicio de Tántalo, consiste en tentar hasta el delito, o en caso contrario, llevamos a un goce pasivo, una envidia tan justa como impotente. Entonces, como no podemos admirar, porque esto implica el reconocimiento de valores en un plano superior de la condición humana, solo caben la idolatría, la obsecuencia y el odio, sin par, hacia los rebeldes de este estado cosas. Rebeldes que no admiten mayor esclavitud que la de su propia rebeldía, lo que no es poco si nos detenemos a pensarlo. Así es como hemos regresado al estado primario de la esclavitud. Como consecuencia de esto, un cruel determinismo se ha apoderado de todas las acciones humanas. Saber y negar al mismo tiempo. Esto sucede como resultado del discurso cínico que ostenta el poder por estos tiempos. Recordemos, si no, aquellas palabras de nuestro presidente después de la última gran marcha contra el indulto en 1990. Dijo nuestro eximio polideportista que 200.000 no significaban nada en una población de 30 millones. Luego agregó palabras semejantes a estas. Nadie les saca el derecho a protestar. Todo lo que les plazca. Este nuevo discurso del cinismo, como ya dijimos, nos da la pauta del estado de inmovilidad al que hemos llegado. Ya no se trata de dos morales, sino de una sola. No hay ante quién esconder los frutos de la soberbia y la corrupción. Es más, en los últimos tiempos se ha caído en un juego necrofílico que,
aduciendo causas nobles, juega a la botellita con el poder del gobierno. Clarín, en su ejemplar del 9 de septiembre de 1997, se empalagó con un premio internacional de fotografía sobre el caso Cabezas. Agreguemos que los comensales no festejaban sobre sus restos amparados por la justicia, sino sobre la desaparición que todo acto de impunidad no resuelto conlleva. Pero, ¿por qué no habría de ser así? Bien sabemos que el goce por la muerte no es extraño en un país fundacionalmente suicida. Luis Frontera, con una lucidez extraordinaria, en su ensayo acerca de la sexualidad y el destino de nuestro país, nos amplía estos conceptos. El autor describe el nacimiento de la Argentina como una violación. Así lo expresa. Carente el río de la Plata de metales preciosos, el objetivo fundamental del español fue la sumisión, cautiverio y violación de las Indias. Finalmente concluye la última página. El fascismo argentino, esa mítica que origina el país de las mujeres cautivas, era una pasión por el asesinato, un odio al placer expuesto como planteo religioso. Era la militarización de todos los temas, un planteo que reducía la vida a la eficacia y a la potencia, pero jamás al placer. Era la brutalidad sádica, unida al misticismo. Varios de estos atributos, eficacia, potencia, cierta brutalidad sádica, sumados a la obediencia debida, resultan valores prioritarios que debemos aceptar si es que queremos insertarnos en el sistema actual. También agrega el autor, como para dar un cuadro más preciso. Hijos de una violación mítica. Para los argentinos mestizos, la madre es la sombra, entrañable, de una cautiva que lo acompaña. El padre es nadie, o en el mejor de los casos, se ha convertido en un criollo que muere en el exilio, como San Martín, o que decide, Martín Fierro, alejarse en la pampa infinita. Vemos así algunas pinceladas históricas que ilustran el estado de cosas que nos toca vivir. Podríamos suponer entonces que hay una danza mórbida, en muchos casos de mórbida sexualidad, como el de María Soledad Morales, o la necrofilia santificadora caída sobre los restos de la princesa Diana, en contraste con la poca trascendencia dada la muerte de la Madre Teresa, ocurrida contemporáneamente. Intentamos analizar en el capítulo El fenómeno de la perplejidad, dentro del apartado Todo sucede en un territorio tanático, algunos de estos casos. La anécdota no preocupa tanto, sino como el aporte que puede dar lo fáctico a la hermenéutica de estos hechos. Si queremos dejar en claro que, aunque no son sucesos de la misma naturaleza, tienen efectos comunes, su legitimidad humana, la violación de esta legitimidad en el caso de Morales y Cabezas, y en lo que respecta a Lady Di, desde un lugar más complejo. Porque en ciertos casos, el amor a los muertos no es más que el alivio del gran estigma de Caín, la envidia. Y es natural que exista una conducta reparadora para este sentimiento colectivo. La santificación es uno de ellos. Precisamente, en el diario Clarín de la semana del 8 al 12 de septiembre se llegó a aludir a una tal Santa Diana. Pero, ¿qué ha pasado con la Madre Teresa? Pequeña, semejante a aquel cuadro de Carolina Munchnik, donde las manos sensibles de un anciano tocan un instrumento hindú, en tanto su cuerpo encorvado y su rostro descolorido por el tiempo desaparecen detrás, dejando así el único testimonio de valor real, la obra, una música de incondicional armonía. Pero el hombre moderno bosteza ante estos fenómenos. Es más grato a su pequeñez lagrimear con el desdichado matrimonio de la princesa, fotografiarla en un ataque de bulimia, hacer luto por una muerte anunciada. Es la antropofagia del alma, mucho menos inocua que la antropofagia del cuerpo,
que en ciertas tribus de la Polinesia significó incorporar mediante esas prácticas una parte del ser del otro. En el caso de estas muertes, no se trata de incorporar para unir los restos del otro a uno mismo, sino que, por el contrario, se trata de un fetichismo, de una identificación masiva, donde la antropofagia es un acto de desarticulación de una vida. No incorpora el cuerpo verdadero, sino el cuerpo publicitado. La idolatría consiste en esperar los dos grandes momentos del héroe para fagocitarlo, ocupándose el lugar de la falta. El momento del triunfo y el momento de la caída. El triunfo resigna la envidia y la idolatría. La derrota entendida como muerte fagocita al ídolo. El cuerpo publicitario entrega sus últimos baluartes. La muerte da al hombre moderno un espejismo de la identidad que ha perdido. Agradecemos engullirnos aquella alma sabrosa de lágrimas colectivas y relatos de una vida librada a la suerte de todos los equívocos, una vida para siempre separada de sus auténticas cenizas. En comparación con estos hechos, las prácticas antropofágicas de las tribus de Oceanía resultan poco menos que un tributo al muerto. Vivimos una época difícil de pensar, época en la que el llamado poder no resulta una entidad clara, porque sucede en el hombre y a pesar del hombre. Como nunca, queda expuesta la fractura entre la voluntad individual y el suceder colectivo. Esta disgregación impide toda organización coherente de las realidades que se nos presentan. Así, no hay cosmogonía posible. En el mejor de los casos, el análisis se circunscribe a aspectos específicos que nublan la visión superior del ser en este fin de siglo. Siniestramente, este mismo determinismo sirve de consuelo a la pereza intelectual y moral de nuestros congéneres, suelo propicio para las ideologías parasitarias. La idea del karma, la exaltación religiosa de un evangelismo deliberadamente dirigido hacia el cambio individual, la vulgarización del psicoanálisis, que por su lado sigue llevando al terreno de la causalidad individual lo que es grupal, social, económico y colectivo. Todo esto en el marco de un notable desprecio por la diferencia, una exacerbada discriminación hacia todo aquello que no esté inscrito dentro de las tablas de la ley del esclavo obediente. Por otra parte, las contradicciones de estas leyes entre el ser y el obrar son tan espectaculares que dejan, aún a quien se supone puede cumplirlas, en un estado de estupor, porque llegado determinado momento, el mandato mayor que se desprende de estas contradicciones es el suicidio pasivo. La obediencia al sistema económico, por ejemplo, implica admitir la autoprescindibilidad. Un desocupado no tiene por qué sobrevivir. Está además en el nuevo orden que la sociedad establece, y aunque intente satisfacer todas sus normas, subemplearse, vivir en condiciones indignas, tarde o temprano este hombre deberá admitir que es molesto al sistema, que su entidad ocupa un espacio que no le corresponde. La mujer, por su parte, como vimos, sucumbe entre la indigencia y el mito. De ella no se espera nada, es decir, nada estrictamente femenino. De ahí que sea natural que 150.000 mujeres mueran anualmente de anorexia nerviosa en los Estados Unidos. Pero lo fundamental es que más allá de lo que nos arrojen los números, actualmente hay nuevas generaciones destinadas a padecer como ya dijimos, genocidio silencioso. Otro aspecto importante a destacar con respecto a nuestro estado de cosas es el fenómeno de la sexualización dirigida hacia la infancia y la niñez por parte de los medios de difusión. Este fenómeno favorece en gran medida tanto al mercado de la prostitución como al de la pornografía infantil. Hoy, como nunca, este hecho, que encierra una grave ruptura con lo que podríamos llamar el orden civilizado de las comunidades, sale a la luz en el marco de esta sociedad globalizada de fines de siglo. Pero ¿cuál es el verdadero significado de esta sexualización dirigida a aquellos cuyo cuerpo y espíritu no están preparados para la sexualidad adulta? Se ha hablado de una sociedad misógina, de valores alterados, ideales quebrados, etc.
Lo cierto es que el mercado de sexo infantil es una empresa mundial cada vez más redituable, sin por eso desconocer la vital importancia en el orden globalizado que poseen tanto el mercado de armas como el de drogas. Entre julio y agosto de 1997, el diario Clarín le ha dedicado 12 escalofriantes páginas a hechos de esta naturaleza. Podríamos remitirnos nuevamente a la definición de patologías individuales, tomando al pedófilo como un perverso con fijaciones infantiles, es decir, remitirnos al aspecto personal y considerar esos fenómenos como alteraciones de la naturaleza humana destinadas a ser castigadas, corregidas o en su defecto psicoanalizadas. De este modo, otra vez la psiquiatría o el psicoanálisis aliviarán a la sociedad de asumir su lugar, su inmensa responsabilidad en lo que se refiere a esta sexopatía. Pero esto no es algo que concierne solo al individuo perverso. Él es el portavoz de un sistema que ha renegado de las diferencias, incluso de las sexuales. Naomi Wolf, y con razón, decía que la heterosexualidad en la sociedad contemporánea es aún mucho más temida que la homosexualidad. El amor sexual está muy lejos de la posesión. Se opone desde su naturaleza a la ideología de una sociedad que sienta sus bases sobre la violación, la conquista y el sojuzgamiento. Es necesario desviar el deseo humano hacia el sadismo. La sexualidad del amor debe ser reemplazada por la sexualidad del desprecio. El deseo puesto en el apropiamiento del otro y no en el goce del compañero sexual. Lamentablemente, los ejemplos para ilustrar este estado de cosas son infinitos. Series televisivas como Cebollitas, donde un niño de 7 años habla de transarse una minita. Códigos, lenguaje adulto para explicar el amor infantil. Un amor que, por otra parte, es digno de un profundo respeto y que tiene una serie inenarrable de variables que tal vez, en nuestro afán por hacer de la psicología infantil un manual de conductas previsibles, la mayoría de los adultos hayamos olvidado. En el libro de los niños enamorados, Elsa Bornemann nos recuerda algunos de estos amores, tal vez un poco más lejanos e idealizados que los turbulentos estados que en ocasiones se producen en los niños, pero mucho más cerca que la perversidad polimorfa que se les intenta adjudicar desde la proyección adulta de nuestra propia perversidad. La sexualidad infantil, de la mano de Melanie Klein, Arminda Verasturi y otros, dejó huellas imborrables en gran cantidad de niños de clase media intelectual de nuestro país. Acusaciones de masturbación precoz, por ejemplo, eran usuales de escuchar desde el sillón transferencial de nuestros terapeutas ayornados. Y esto, claro, con la seguridad absoluta que confiere el poder médico, más allá del azoramiento de estas caritas infantiles que aún no habían llegado a la pubertad. El cuerpo del niño, como nunca desde la apoteosis psicoanalítica allá por los 60, ha sido objeto de toda clase de perversas manipulaciones interpretativas. Una lujuria embozada escondería tal vez este verborrágico manual psicoanalítico. Basta con hojear los libros ya mencionados que, por desgracia, expresaron e influyeron en la cultura del psicoanálisis de aquellos tiempos que desafortunadamente se han prolongado con algunas variables de poco peso. Volvamos a recalcar algunos párrafos del libro ya citado de Arminda Verasturi. Para comprobar que no se exagera con tal interpretación interrogativa, veamos cómo se desarrolla otro texto. En él, cada expresión lúdica del pequeño adquiere una función sexual, desde el poner una pelota en un recipiente hasta jugar al ta-te-ti. El libro, por supuesto, recurre al ejemplo fotográfico y al texto escaso, teniendo en cuenta a un público de poco nivel intelectual, padres y maestros. Este prejuicio, aún hoy muy arraigado en ciertos grupos intelectuales, se basa en la suposición de un saber absoluto e inaccesible para el común de la gente. Se denigra así a un importante y valioso público de lectores,
muchos de ellos ávidos de comprender el conflicto concreto que se les presenta en las aulas y los hogares, dirigiéndose a estos con despectivo didactismo y autoridad incuestionable. Para dejar en claro el grotesco papel al que esta cultura de la sexualización dirigida hacia los niños pudo llegar, transcribimos a continuación algunos párrafos del libro citado. Dice el autor en la página 70 y 71. Todos los niños juegan y han jugado al tatetí. Cada jugador dispone de 3 fichas y gana aquel que evita que su competidor las ordene en la misma línea y en cambio consigue esto para sí. La disposición de las líneas no interesa, solo es importante interponerse entre dos que quieren ser 3 o llegar a ser 3. Este juego es símbolo de las vicisitudes que la vida impone hasta llegar a establecer una buena situación edípica. Los competidores son los hermanos y se lucha por conseguir la relación ideal con los padres, a igual distancia del uno que del otro. O mejor aún, podemos leer más adelante. Hay juegos que revelan su significado genital, como la rayuela, según la autora, llevado a un plano casi de abstracción. Por ejemplo, ¿qué significa la rayuela? Se entra, se sale, el que se detiene pierde, hay dificultades y ventajas, cielos e infiernos, lo juegan las niñas y varones.